Buenas tardes, queridísimos estudiantes del octavo básico. Hoy voy a realizar el video explicativo de la guía número 10 de lenguaje y literatura. Por supuesto, siempre les quiero recordar que cuando son guías de lectura, ustedes apliquen estrategias de comprensión de lectura, subrayando lo importante, buscando las palabras que no conozcan en el diccionario, etc. Vamos con el video explicativo. Jóvenes, esta guía consta de 35 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. Habilidades que vamos a trabajar durante esta guía son comprender, analizar, escribir y leer. Leer y releer. Instrucciones: lee atentamente y responde. Aplique estrategias de comprensión de lectura y ponga en práctica lo aprendido del género narrativo. Para recordar que hemos visto muchísimo el género narrativo, focalizaciones, tipos de mundo, tipos de narradores, etc. Este cuento se llama El vampiro. Ustedes, para desarrollar esta guía, vayan aplicando su estrategia de comprensión de lectura. Es una lectura extensa, pero sumamente atractiva y entretenida para leer. Y además el título les va a cautivar de inmediato. Así que les va a encantar esta lectura. Al finalizar la lectura, ¿cómo tenemos que responder nuestras preguntas? Primero, ya les mencioné que se aplican las estrategias de la comprensión de lectura. Y finalizando estas, vamos con las preguntas y cómo las tenemos que responder. Dice, ¿qué tipo de narrador se encuentra en el cuento? Les voy a recordar que en los tipos de narradores existen dos clases, que son los heterodiegéticos, que están fuera de la historia, y los homodiegéticos, que están dentro de la historia. Ustedes tienen que identificar quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Pregunta número 2 dice, ¿qué tipo de mundo se encuentra en el cuento? Para esto ustedes tienen que ir a su cuaderno de lenguaje y ver qué mundos narrativos existen y cuáles son sus características. Recordamos que está el fantástico, el mítico, el legendario, el maravilloso, el utópico, el onírico. Así que tienen que buscar qué características predominan en cada uno de los mundos narrativos para identificar el tipo de mundo que se encuentra en la guía. Pregunta número 3 dice, ¿qué tipo de focalización narrativa se encuentra en el cuento? Niñitos, recuerden que las focalizaciones narrativas van de la mano con el narrador. Si la focalización narrativa es 0, el narrador que complementa esta focalización narrativa es el narrador omnisciente. Por ende, revisen lo visto en clase. Pregunta número 4 dice, ¿cuáles son los protagonistas del cuento? Y para esto tienen que preguntarse, ¿de quiénes hablan? Pregunta número 5, ¿cuál es la secuencia narrativa? Recuerden, ¿qué es la secuencia narrativa? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Y cuál es el desenlace final de este cuento? Y la última pregunta, niñitos, es ¿qué características del género narrativo están presentes en el cuento? ¿Cuáles son las características que predominan en el género narrativo? Por ejemplo, que es ficción. ¿Por qué? Porque los escribe una persona a partir de su imaginación. Bueno, esa es una característica. Tiene muchísimas más. Ustedes tienen que retomar su cuaderno de lenguaje y literatura y revisar qué hemos visto en clase, cuáles eran las características importantes del género narrativo. Niñitos, con esto me despido. Espero que se encuentren bien. Este video es explicativo para apoyar el desarrollo de esta guía de aprendizaje y nos vemos en las clases virtuales. Adiós.